Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero hablar con ustedes, quiero reflexionar con ustedes acerca de la posibilidad que existe verdaderamente de llegar a ser libre financieramente, porque creo que frente a este tema existe mucha polémica, frente a este tema existen muchos paradigmas y existen muchísimas confusiones. Hace algunos días yo leía en internet, específicamente en alguna cuenta de Twitter de las que sigo, leía en internet a alguien que estaba explicando por qué era muy difícil y es más, porque era muy poco probable que cualquiera de nosotros pudiese lograr la libertad financiera. Y esta persona, los argumentos que comentaba, era que para lograr la libertad financiera, primero debías tener un salario muy alto, debías tener un nivel de ingresos muy alto, muy elevado, y que eso de entrada limitaba las posibilidades para que el resto de los mortales pudiese lograr esa anhelada libertad económica. Cuando yo comencé a leer esto y cuando comencé a indagar o a profundizar en sus explicaciones, me di cuenta que lo que él estaba comentando hacía parte de la gran cantidad de confusiones que existen frente a la libertad financiera, a cómo verdaderamente se puede lograr la libertad económica. Y esta persona que lo estaba comentando es un profesor que tiene una elevada reputación en una de las más prestigiosas universidades de Barcelona, aquí en España. Es decir, es una persona que tiene supuestamente una elevada calidad intelectual, tiene títulos y esto le da cierta importancia o cierta relevancia a lo que él dice. Sin embargo, en sus apreciaciones encontré varios errores que creo que inducen a otras personas a los errores, y eso es lo que yo quiero comentar con ustedes por lo siguiente. Miren, él decía que para lograr la libertad financiera es necesario tener un elevado salario o un nivel elevado de ingresos. Yo le contesté lo siguiente, o yo le rebatí diciéndole lo siguiente. Yo le dije, mira, en la mayoría de los casos, cuando tú tienes un elevado salario, porque vas escalando en la escala corporativa, vas aumentando el cargo o las responsabilidades, a medida que subes de cargo y subes de ingresos, es porque aumentan tus responsabilidades. Y a medida que aumentan tus responsabilidades, es muy probable que esto esté íntimamente ligado a tener que trabajar cada vez más horas, y por lo tanto tener cada vez menos tiempo para disfrutar con tu familia, menos tiempo para viajar, menos tiempo para hacer las cosas que verdaderamente te gustan. Entonces yo lo que comentaba es, entre más alto es el salario, más larga y más apretada es la soga que aprieta tu cuello. Y esto lo que quiere decir es que más salario está íntimamente ligado a tener más responsabilidades, y esto va en la dirección contraria de la libertad financiera, porque la libertad financiera a lo que hace referencia es a que tenemos más tiempo, y tenemos más tiempo porque el dinero que generamos nos sirve para dedicarnos a las cosas que nos gusta. Entonces yo a esta persona le hice la siguiente reflexión. Yo le dije, mira, la libertad financiera no depende de cuánto dinero ganas. La libertad financiera realmente depende de cómo te lo ganas. No es cuánto dinero ganas, sino de cómo te lo ganas. Entonces yo hacía la siguiente reflexión. Podríamos estar hablando del gerente de una sucursal bancaria y podríamos suponer que él gana un gran salario, pero es bastante probable que el nivel de responsabilidad que esta persona tenga sea tan elevado que ni siquiera tenga tiempo para disfrutar su dinero, o ni siquiera tenga tiempo para disfrutar el producto de su trabajo, para disfrutarlo con su familia, para disfrutarlo siendo feliz a través de sus aficiones, etc. Pero entonces miremoslo de la siguiente manera, como la libertad financiera, desde mi punto de vista, no depende de cuánto dinero ganas, sino que depende de cómo te lo ganas. Yo lo que le diría a la gente es lo siguiente: supongamos que te ganas $1000 o 1000 euros al mes.
y tú comienzas a coleccionar activos, podemos estar hablando de acciones que pagan dividendos, o podemos estar hablando de que ahorras para comprarte un departamento y después un segundo departamento y después un tercero, etc. Y esto son activos que generan ingresos pasivos, que generan flujo de efectivo. El supuesto original es que tú te ganas 1.000 euros o 1.000 dólares al mes como producto de tu trabajo, como producto de tu esfuerzo físico o mental. Pero que con los años, a través del ahorro primero y después de la inversión, de la disciplina, de la constancia, logras comprar activos, logras crear activos, o logras construir activos, o logras coleccionar activos que generan ingresos pasivos. En algún punto del tiempo, estos activos generarán el dinero suficiente para reemplazar tu salario. Entonces podríamos suponer que compras tantas acciones con dividendo que en algún momento los dividendos que tú cobras mensualmente son el equivalente a tu salario, o podríamos hablar de que compras uno o varios departamentos y en algún momento el producto del alquiler de esos departamentos o de esas casas o de esos parkings o de esos trasteros, llegamos a un punto en el cual el producto de los alquileres de estos activos inmobiliarios logran reemplazar tu salario o son equivalentes a tu salario. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos a ese punto podemos tomar decisiones. Tenemos activos que generan flujos de efectivo por 1.000 euros o por 1.000 dólares y eso es lo que nosotros ganamos de salario. Allí, llegados a ese momento, uno podría decir, bueno, pues yo podría renunciar a mi empleo y enfocarme a pintar, o enfocarme en tocar la guitarra, o enfocarme en viajar, porque la manera en la cual genero ingresos ya no depende de mi esfuerzo físico o de mi esfuerzo mental. Observen que el ejemplo principal es el de una persona que gana 1.000 euros o 1.000 dólares al mes. No es mucho dinero. Pero si esa persona siente que con 1.000 euros o con 1.000 dólares al mes cubre su calidad de vida o el estilo de vida con el cual se siente conforme en este momento y construye activos que producen el equivalente a esos ingresos, él ya es libre financieramente. Y aquí la reflexión es la siguiente, y es lo que yo le decía a esta persona de Twitter. Para ser libre financieramente tú no necesitas un elevado salario, porque de hecho un elevado salario es más responsabilidad y lo que significa es que tienes que trabajar más horas y por lo tanto eres un esclavo, con estatus, pero eres un esclavo. Cada vez tienes menos tiempo, la soga que aprieta tu cuello cada vez está más tensa y cada vez está más estrecha en tu cuello. En cambio, cuando tus ingresos son 1.000 euros y logras reemplazarlo a través de la construcción, de la compra o de la colección de activos que generan el equivalente de esos ingresos, tú ya eres libre financieramente. No necesitamos 1.000.000 de dólares o de euros para ser libres financieramente. Ese es el mayor error desde el punto de vista conceptual cuando lo aplicamos a las finanzas personales, cuando lo aplicamos a la libertad financiera y cuando lo aplicamos a la educación financiera. Y por esto es que muchas personas llegan a la conclusión de que es imposible ser libre financieramente. ¿Saben qué es lo que ocurre? Porque muchas personas me podrían decir, Ángelo, es que reemplazar 1.000 euros para poder renunciar a tu empleo, reemplazarlos es muy fácil, pero si yo gano 20.000 euros al mes, reemplazarlos es mucho más difícil, o si gano 100.000 euros al mes, reemplazarlo ya es mucho más difícil. Esto yo lo entiendo porque yo antes no lo comprendía. Lo que ocurre es que cuando tú logras reemplazar tu salario, independientemente de cuál sea tu salario, supongamos que son 1.000 euros, en ese momento tú puedes tomar la decisión de renunciar a tu empleo. Y cuando tomas la decisión de renunciar a tu empleo, generalmente, no digo que siempre, y es lo que yo hice, generalmente tomas la decisión de dejar de trabajar para otro para comenzar a trabajar para ti. Porque la conclusión a la que llegas es la siguiente: si haciéndolo de manera parcial o haciéndolo los fines de semana o enfocándome por las noches o utilizando mis horas de descanso, pude reemplazar mi salario, ¿qué tal si ahora renuncio a mi empleo y me dedico a tiempo completo a la construcción, a la colección o a la creación de activos que sigan aumentando la generación de ingresos de manera pasiva? Y esto, observen que yo soy inversionista y aquí esto me lleva a la siguiente reflexión.
Uno podría dedicarse, que es lo que yo hago, a comprar acciones de dividendos toda la vida, comprar y comprar pequeñas cantidades, $50, $100 cada mes, $50, $100, $200, $500, $10, $20, $50, $100, $200, $500. Te podrías dedicar a comprar acciones de dividendo toda la vida. En algún momento, durante ese lapso de tiempo, los ingresos por dividendo llegarán a reemplazar tu salario. Pero el hecho es que cuando tú compras activos o coleccionas activos, enfocándote en la capacidad que tienen esos activos para generar flujo de efectivo, a ti ya no te importa si la bolsa sube o baja. A ti ya no te importa si las acciones suben un 50% o caen un 50%, porque a ti lo que te importa es el flujo de efectivo, son los dividendos. Esto yo lo comencé a comprender, o de esto me comencé a dar cuenta hace algunos años, cuando yo era corredor de bolsa, cuando yo era agente bursátil, y un cliente que tenía un patrimonio más o menos de $10 millones. A ese cliente yo le dije: don Raúl, la bolsa está cayendo, ¿por qué no vendemos? Y entonces en esa época yo era muy joven y yo era un inexperto y yo no sabía nada, ni siquiera tenía dinero, no tenía resultados, no sabía nada. Y yo recuerdo que este cliente llamado Raúl me dijo lo siguiente: Ángelo, es que a mí no me importa si la bolsa sube o baja, a mí lo único que me importa son los dividendos, a mí lo único que me importa es el flujo de efectivo. Y allí es donde está la clave de la riqueza. Allí es este concepto, está en el centro de la creación de riqueza. Y es que todos nosotros nos debemos enfocar en la colección de activos que tengan el potencial de generar flujo de efectivo. Y no nos deberá importar cuál es el potencial de valorización presente o futura de ese valor o de ese activo o de esa acción, porque nuestro enfoque es el flujo de efectivo. Y supongamos que yo estoy comprando acciones desde hace 15 años que generan dividendos. Supongamos que cuando yo cumpla 60 años o 65 años o 70 años, el valor de esas acciones, ocurre una crisis bursátil y el valor de estas acciones en bolsa se cae un 80%. Pero seguramente el dividendo seguirá siendo creciente y el flujo de efectivo seguirá fluyendo hacia mí. En ese tipo de situaciones no te importa si la bolsa sube o baja, porque lo que te importa es el flujo de efectivo. Y en aquel momento tú estarás sentado sobre toneladas de acciones, que en mi caso pertenecen a compañías de gran calidad fundamental, grandes negocios que venden fantásticos productos y que tienen un gran liderazgo en los sectores en los que operan. Y ese gran negocio tiene esta gran capacidad de generar flujo de efectivo. No me importa el valor presente o futuro, la valorización de esos activos. Claro que me gustará si de aquí a eso se han valorizado 100%, 200, 500 o 2000%. Estaré encantado si así ocurre. Pero la realidad es que mi calidad de vida dependerá del flujo de efectivo que esos activos sigan generando y que hagan fluir hacia mí de manera pasiva. Esta es la clave, y esto yo lo digo para que evitemos el error conceptual de pensar que para ser libre financieramente necesitamos $1 millón o $500,000 o $2 millones o $10 millones. Esto es mentira, es un gran error. Lo que necesitamos es comenzar a construir activos, coleccionarlos, construirlos, crearlos, que tengan la capacidad de generar efectivo de manera pasiva. Y esto tú lo puedes, cualquiera de nosotros, es lo que yo hice, cualquiera de nosotros lo puede hacer a través de la compra periódica de estos activos. Por ejemplo, si estamos hablando de acciones, mensualmente puedes comprar $50, $100, $200, $500, $3,000, $10,000, según sea tu capacidad para ahorrar y tus habilidades para invertir. Pero invertir pensando en la capacidad que tienen estos activos de generar flujo de efectivo, porque esto te evitará el dolor de cabeza de tener que pensar si esto en el futuro va a subir o va a caer de precio.
porque tú lo único que estás haciendo es invertir pensando en el flujo de efectivo que ellos te puedan generar y toda la tranquilidad financiera, y que a largo plazo esto se pueda revertir en tu calidad de vida, te podrá permitir tomar decisiones, asumir riesgos y disfrutar con tu familia o con las personas que tú más quieres haciendo lo que más te gusta. Ese es el enfoque, amigos. Concentrémonos en la colección de activos de gran calidad fundamental que tengan el potencial de generar flujos de efectivo, y comencemos a pasito a pasito ir construyendo este patrimonio, ladrillo a ladrillo vamos construyendo esta muralla, y al final comprenderemos que es una pequeña gota que constantemente cayendo sobre la roca es la que termina rompiendo la roca. Esa es la clave. Eso está en el centro de la construcción de riqueza, y eso es esto es todo lo que todos deberíamos comprender desde el principio. No importa si tenemos 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 15 años o 10 años, pero entre más temprano lo comprendamos, más rápido comenzaremos a seguir este camino y lo comenzaremos a recorrer sin dolores de cabeza, sin pensar que tenemos que hacer magia, sin pensar que tenemos que hacer cosas increíbles o que tenemos que desarrollar habilidades extrahumanas o sobrehumanas, o que tenemos que ser demasiado inteligentes o extraordinarios. Cualquier persona normal con este enfoque, que es el correcto, puede construir y puede comenzar a recorrer su propio camino hacia la libertad financiera. Me despido desde este fantástico lugar. Estoy en el Delta del Ebro. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.